Después de haber visto estos videos, hermanos, abramos nuestras Biblias en el Salmo 23, que es el Salmo que estamos siguiendo como estudio, y vamos a leer los tres primeros versículos. Salmo 23, versículo del 1 al 13. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Este mes de mayo continuamos desarrollando la serie En los brazos del buen pastor, basada en uno de los salmos más conocidos, el Salmo 23, Jehová es mi pastor. Hoy día nos vamos a enfocar en el versículo número 3, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. En la versión Dios habla hoy, dice: me da nuevas fuerzas y me lleva por caminos rectos, haciendo honor a su nombre. Por eso podemos afirmar, y es el tema de hoy, que en los brazos del buen pastor tengo nuevas fuerzas. Hemos apreciado al iniciar 3 videos de personal de salud que le ha tocado enfrentar situaciones críticas y agotadoras en medio de esta crisis de la pandemia. El agotamiento físico, mental y emocional de estas personas es tremendo. Conversando con una médico pediatra a través del WhatsApp, ella trabaja en uno de los principales hospitales del Callao, puerto de la ciudad de Lima, y es creyente. Ella me compartía que allí en el Hospital Sabogal, donde trabajo, dice ella, como todos los hospitales, se están llenando de pacientes COVID. A falta de médicos, los especialistas y especialidades quirúrgicas están siendo asignados para atender a estos pacientes. En mi servicio de neonatología nos toca atender a bebés, hijos de madres COVID. Hay mucha preocupación y temor en el personal de salud. Los equipos de protección se están agotando. Pasamos horas sin beber agua, ni comer, ni ir al baño, tratando de no quitarnos las mascarillas y transitar lo menos posible. Personal de salud se está enfermando. Somos menos personal trabajando más de lo habitual. Cada día de trabajo resulta agotador. La verdad que cuando leemos este testimonio, cuando leíamos sus palabras, nos conmovíamos y realmente nos es muy difícil ponernos en sus zapatos. Aún diríamos, no quisiéramos estar en sus zapatos, porque no solo están exponiéndose a contagiarse, sino realmente tratamos de imaginarnos cuán cansados deben estar, cuántas malas noches, cuántos pacientes han atendido, cuántos de ellos seguirán vivos, cuántos de sus pacientes habrán fallecido, cuántas horas dormirán, irán a dormir a su casa. De seguro muchos de ellos se están quedando sin fuerzas. En momentos así, ¿qué podríamos decirles para alentarlos? ¿Qué podríamos hacer para que recobren fuerzas? Hay personas que han llegado al extremo del desgaste físico y emocional y han caído en el síndrome del quemado, más conocido como burnout. Cuando caen en este cuadro, que es uno de los extremos del estrés, son obligados a dormir horas de horas utilizando somníferos y aislados del mundo exterior para tratar de alguna manera de recobrar esas fuerzas perdidas. Frente a esta triste realidad, Dios, que es nuestro buen pastor, Él tiene mucho que decir sobre cómo recobrar las fuerzas. Nuestro pastor se preocupa por darnos más fuerzas para lo que nos toca enfrentar durante este tiempo. Vamos a acercarnos a la realidad de este pastor. Y el primer punto que vamos a tratar dice que necesito que se restauren mis fuerzas. Y eso es verdad. Todos los seres humanos somos propensos a que nos debilitemos y necesitamos recuperar fuerzas. Dice el pasaje en la primera parte: confortará mi alma. La otra versión que leímos dice: me da nuevas fuerzas. El pastor de ovejas sabe perfectamente que las ovejas requieren recobrar fuerzas.
que el largo camino que recorren es porque al final llegarán a buenos pastos, con agua fresca y árboles frondosos donde encontrar sombra que les proteja del calor. Esa es la preocupación del pastor, que las ovejas puedan llegar a un lugar adecuado donde puedan recobrar fuerzas. Esta amorosa figura del pastor que cuida a sus ovejas es la figura que Dios utiliza para expresar su amor eterno a su pueblo Israel, y que Él, como fiel pastor, va a renovar sus fuerzas y pondrá a su alcance todo lo que necesitarán para confortar su alma. Esa fue una promesa del Señor y que Él siempre cumplió con Israel. Dice Isaías 40, 29 al 31, en este pasaje tan hermoso y muy conocido, dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El profeta Isaías transmite las promesas de restauración de parte de Dios a un pueblo que está en crisis, está siendo esclavizado. Si piensas que ya no tienes fuerzas, el Señor va a multiplicar tus fuerzas, es lo que le está diciendo al pueblo de Israel. Pero también le está diciendo: debes aprender a esperar a Jehová. Aquel que nunca se cansa ofrece fuerzas al cansado, pero Él actúa en el tiempo que Él cree conveniente, en el tiempo necesario. El vigor juvenil se acaba, ¿no? Es lo que dice el pasaje, ¿no? Que los jóvenes se cansan, pero Dios te dará fuerzas sobrenaturales, fuerzas que van más allá de tus fuerzas. Cuando hablamos de eso, estamos hablando que las fuerzas que vienen del Señor son, en primer lugar, infinitas, porque la fuerza de Dios, que es infinito, las fuerzas de Dios son ilimitadas. Estas fuerzas se multiplican, como lo dice el pasaje, porque Dios siempre quiere darnos más de lo que pedimos. Y Él es así, dadivoso con sus hijos. Tú le pides A y Él te da A, B, C, D, porque Él siempre quiere darnos más. Las fuerzas que vienen del Señor son recargables, porque Él sabe que constantemente perdemos fuerzas y necesitamos recargar fuerzas. Y es otra realidad de nosotros como los seres humanos. Con facilidad perdemos las fuerzas. Pero en cuarto lugar, y no debemos olvidar, estas fuerzas que vienen del Señor son sobrenaturales, porque vienen exclusivamente del Dios sobrenatural. Son fuerzas que nos van a permitir lograr hacer cosas que no pensábamos hacer y nos van a ayudar a mirar más allá de nuestras limitaciones. Ahora, necesitamos que Dios renueve nuestras fuerzas. ¿En qué momento? Vamos a señalar 3 de tantos. Por ejemplo, cuando siento desmayar, dice Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Yo me pongo a imaginar realmente cuántas veces hemos estado al borde de sentir que ya no damos más, que estamos a punto de, como se usa una frase, de tirar la toalla, de rendirnos, porque realmente se nos acaban las fuerzas. Ya no sabemos qué hacer y sentimos que lo único que nos queda es dejar que las cosas pasen. Pero el Señor dice: no temas, yo estoy contigo, no desmayes. Yo soy el que te sostengo y el que va a renovar tus fuerzas. No desmayes, yo renuevo tus fuerzas. También necesitamos que Dios renueve nuestras fuerzas cuando enfrenta un momento crítico, como por ejemplo lo que comparte Pablo en 2 Timoteo 4:17. Dice: pero el Señor estuvo a mi lado. Él estaba preso y estaba solo. Él dice: el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Fue un momento crítico, un momento en donde él estaba siendo juzgado, cuestionado y probablemente condenado a muerte. Pero él recibió las fuerzas
Dios le dio las fuerzas necesarias para enfrentar esta circunstancia crítica. Y él pudo cumplir el propósito que Dios tenía en ese momento. Hermanos, Dios actúa de una manera muy particular. Y cuando tú piensas que ya no das más, Dios, si tú realmente le clamas a Él y estás haciendo lo que Dios te ordena, te manda, Él te va a dar las fuerzas de donde no tienes. Te va a dar esas fuerzas extras para poder enfrentar ese momento crítico. Cuando me encuentro angustiado, también Dios renueva nuestras fuerzas. En Nahum capítulo 1, versículo 7 dice, Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Y es que hay varios momentos donde nos toca enfrentar esos momentos de angustia. Dios es bueno, hermano. Y Dios conoce cuando emocionalmente estamos al borde también de la crisis. Dios nos auxilia. Dios atiende nuestros corazones. Dios nos auxilia cuando nos encontramos angustiados. En Efesios capítulo 3, versículo 16 dice, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Este pasaje nos dice que necesitamos ser fortalecidos en el área más vulnerable de nuestro ser, el ser interior, nuestra parte inmaterial. El terreno de lucha permanente es mi ser interior. Mis sentimientos, mis pasiones, mis impulsos, mis pensamientos. Satanás constantemente nos presiona, me presiona, te presiona. Y necesitamos nuevas fuerzas que solo nos la puede proveer Dios. Y esa es una realidad, hermano. Necesitamos que el Señor fortalezca a cada uno de nosotros cada día desde adentro, porque allí es donde Satanás más nos ataca, donde hay más tentaciones, donde Satanás busca influenciar y entorpecer la obra de Dios en nosotros. Efesios capítulo 6, versículo 10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Debemos agradecer a Dios porque el poder de su fuerza lo recibimos de una batería totalmente recargable, utilizando términos técnicos. Y esa batería recargable está ubicada en tu corazón y en mi corazón. Es el Espíritu Santo. El Señor lo colocó. Cuando Cristo les dijo a sus discípulos, pero recibiréis poder, les estaba diciendo que iban a recibir una fuerza sobrenatural que necesitaban para ser transformados en un nuevo ser por medio de la santificación y cumplir la misión que Dios les dio y nos dio a todos nosotros. Entonces miren, esa fuerza sobrenatural, el Espíritu Santo actuando en nosotros, es la que nos ayuda a poder pasar este proceso de transformación, este proceso de santificación y de poder lograr cumplir la misión que Dios nos da. Por eso Dios nos provee los dones espirituales a través del Espíritu y nos da las fuerzas para poder lograrlo. Filipenses 4:13, que es un pasaje tan conocido y tan breve, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y entendemos aquí que Dios no me da fuerza para ser un superhombre o ser un mutante superdotado. Su fuerza actúa en mí mientras deje que su espíritu tome control de cada área de mi vida. Esa influencia en mí me ayuda a resistir el pecado y a madurar cada día, no importa las circunstancias que me toque vivir. Esa es la influencia de este poder en mí. No es un poder para convertirme en alguien que quiere ser independiente a Dios o quiere ser casi como Dios. No, es un poder que me influencia y me prepara para agradar a Dios, resistiendo al pecado, y me ayuda a madurar frente a las circunstancias que me tocan vivir. Esto me hace recordar mucho cuando falleció mi papá. Él ya estaba pronosticado que tenía un cáncer terminal y iban pasando los días y estábamos, cada vez los médicos reducían el tiempo de vida que podía tener por el cáncer que tenía al hígado.
Y justo el fin de semana antes de que mi padre muriera, murió un lunes. Nos tocó ir a un retiro y en ese caso me tocó ir a mí solo al retiro con los demás pastores de la iglesia. Mi esposa, por la situación, se quedó con mis hijos en casa. Y nunca pensé, pero Dios se encargó de trabajar conmigo para fortalecerme. Esa noche me acuerdo que tuvimos un momento que oramos con los pastores, estábamos orando por los hermanos que estaban viviendo el retiro. Y repentinamente uno de los pastores me dijo, Daniel, me dice, ¿cómo está tu papá? ¿Quieres que oremos por tu papá? Y entonces le dije, sí, varón, le digo, sí, pastor, está bien, por favor, ¿no? Él está convaleciendo y no sabemos cuánto tiempo de vida le queda realmente. No queremos que sufra. Y él comenzó a orar. Y hermanos, fue el Espíritu de Dios que motivó esa situación porque todo lo que tenía guardado, todos los sentimientos reprimidos afloraron inmediatamente. Y en esa oración me acuerdo que me quebranté y lloré como un niño, ¿no? Lloré y fui consolado por los pastores, pero también consolado por el Señor. Y eso me ayudó porque esa noche, la noche siguiente, llegamos a la iglesia, a Lima, y fui a mi casa, dejé mis cosas, me fui a dormir y en la madrugada sonó el teléfono y nos avisaban que mi padre acababa de morir. Yo creo que si Dios no hubiera hecho eso, hubiera sido mucho más difícil para mí. No hubiera tenido la fuerza para enfrentar esa situación. Pero así es el Señor, hermano. Además de eso, en segundo lugar, dice este pasaje, necesito ir por el camino correcto. Dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicias. Otra versión dice que me llevará por caminos rectos. El buen pastor me lleva por caminos que él conoce y considera que son seguros. Las ovejas siempre seguirán al pastor porque confían en él. Siguen su voz. Van a ir donde él diga. El pastor no las va a llevar por un camino complicado y peligroso. Las va a llevar por camino seguro que él conoce perfectamente. Ese es el trabajo de un pastor responsable. Exactamente Dios prometía lo mismo a Israel. En Éxodo capítulo 13, versículo 21, dice el pasaje que Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Israel, que siempre asocia la guía del buen pastor con la presencia de Jehová, y en este caso la columna de nube en el día y de fuego en la noche, que guió al pueblo por el desierto durante 40 años. Esa columna significaba el cumplimiento de la promesa y la presencia visible de Dios durante todo su camino, desde que salieron de Egipto hasta que ingresaron a la tierra prometida. Su presencia siempre estuvo con ellos mostrándoles el camino. Dios fue fiel a pesar de la desobediencia, de las torpezas, de las cosas atrevidas a veces que decían los israelitas. Dios fue fiel, a pesar que ellos fueron infieles. Es lo que confirma Salmo 43:3. Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. La senda correcta para las ovejas era la senda que estaba iluminada y que les llevaba al lugar correcto. La senda correcta para nosotros los creyentes es la que está marcada por la luz que me señala el verdadero camino a la casa de mi Padre. Dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra de Dios es justamente esa lámpara que va a señalar nuestro camino durante nuestra vida en esta tierra. Y es la verdadera guía que nos muestra el verdadero camino. Y necesitamos consultar a esa guía constantemente, diariamente. Por eso, hermanos, la importancia de poder
reflexionar y hacer nuestro devocional, de leer la palabra diariamente, porque es nuestra guía. Porque teniendo la guía de parte de Dios para avanzar en este camino, andamos como perdidos a veces, porque no abrimos la palabra. Debemos entender que ser guiado por el camino correcto implica reconocer que estamos ciegos. Y esa es la condición del ser humano. Venimos de una larga ceguera espiritual. Isaías 42:16 dice: guiaré a los ciegos por camino que no sabían, les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Hermanos, la palabra dice que hemos sido llamados de las tinieblas a su luz admirable. ¿Por qué? Porque estábamos en tinieblas, estábamos ciegos, cegados por nuestras pasiones, por nuestros deseos, por nuestro pecado, cegados por nuestro orgullo, cegados por nuestro racionalismo y nuestras excusas para no permitir que Dios intervenga en nuestra vida. Pero ahora que vimos la luz, que estamos en la luz, tenemos la guía de nuestro Señor y Pastor. Él es el que nos guía a conocer al Padre. Por eso Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y hermanos, no podemos ignorar esa verdad. Y no podemos rechazar este camino, que es el camino que el Señor separó para todos sus hijos e hijas. Por eso este Salmo 37 es tan oportuno para este mensaje. Dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo de que prospere en su camino por el hombre que hace maldades. Los consejos del salmista están bastante claros. El único que te puede guiar y es confiable, al único que le puedes encomendar tu camino, es Dios. Si tú confías en Dios, Él se encargará de hacerte brillar, ¿no? De hacerte brillar por tus acciones. Y no tendrás que defenderte ni demostrar nada a nadie. Por eso dice que Él exhibirá tu justicia como la luz, tu derecho como el mediodía. Hermanos, ese es uno de las cosas que debería siempre motivarnos. Nosotros no necesitamos demostrar nada a nadie. Nosotros no tenemos que demostrar que somos buenos. No tenemos que demostrar que tenemos la razón. Lo único que tenemos que hacer es obedecer y dejarnos guiar por el Señor, por ese camino recto. Si tú te dejas guiar por el camino recto, tú mismo con tu conducta, con tu obediencia, vas a taparle la boca a aquellos que te cuestionan, a aquellos que ponen en tela de juicio tus acciones. Pero además nos da también dos consejos extras. Primero dice: cállate y ten paciencia. Deja que Dios se encargue de todo. Y es que seguir el camino correcto te va a exigir aprender a no quejarte, a dejar de buscar culpables, a dejar de compadecerte por tu desgracia. Dios sabe lo que hace. Y es que nosotros somos muy rápidos para hablar y quejarnos y andar lloriqueando de aquí para allá porque Dios no hace, o porque Dios se demora, o porque Dios me ignora. Pero no es así. ¿Acaso no has leído lo que dice antes? Confía en Él. Si tú confías en Él, Él hará. Entonces yo tengo que aprender a confiar en Dios, que Él sabe lo que hace. Él sabe lo que hace. Aunque a veces no nos explica. En segundo lugar, no estés comparando tu situación por lo bien que le va a los que siguieron otros caminos, lejos de Dios. Todos tarde o temprano reciben lo que merecen. Y cuando comparas el camino que Dios te da con el de los demás, estás menospreciando la guía y dedicación de tu Señor. Porque siempre viene, pero ¿cómo? Claro, pero si esa persona, que es una persona que hace negocios turbios, que hace cosas indebidas, a él sí le va bien, ¿no? Entonces, ¿qué tiene de malo hacer algo indebido de vez en cuando? Tú no tienes por qué andar comparándote, ni comparar el camino que esa persona decidió tomar con el tuyo, porque estás menospreciando la guía del Señor, esa dedicación que Dios te ha dado como pastor de tu vida. Romanos 8:14, por eso dice:
Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. En otras palabras, si estás bajo el control del Espíritu, seguirás el camino que Dios te marque y vas a evidenciar que eres un hijo, que eres una hija de Dios. Punto. Por eso tenemos esta hermosa promesa de Apocalipsis 7:17, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. La recompensa al final es indescriptible. Nuestro Señor el Cordero será quien nos pastoreará para siempre. Pastorear equivale a habitar por siempre en casa, porque se vuelve nuestra casa. Ya no somos extraños, seremos tratados como uno más de la familia celestial. Imagínense, hermano, el resultado de caminar en la senda que Dios marca para nosotros. Al final, el Salmo dice que nos guiará por camino de justicia por amor de su nombre. Otra versión dice haciendo honor de su nombre. En otras palabras, porque Él es así y Él no cambia. Nuestro pastor nos va a guiar porque nos ama, porque lo disfruta y porque nada lo va a hacer cambiar de opinión. Así es de terco y amoroso el Señor. ¿Qué satisfacción y tranquilidad produce en el corazón el saber que podemos seguir la voz de nuestro Señor, no importa lo que nos demande, porque Él siempre es fiel a su palabra? Él quiere lo mejor para nosotros y quiere darnos a ti y a mí una vida de integridad. Ese camino de justicia que Dios tiene para ti y para mí es un camino de integridad, de pureza, de dependencia constante del Señor. Por eso al final nos quedamos con las palabras del Salmo 18, versículos 1 y 2, dice: Te amo, Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía, castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. ¿Por qué no le expresamos el mismo amor que Dios tiene para con nosotros? Se lo expresamos a nuestro Señor y Pastor. Él es nuestra roca, Él es nuestro castillo, Él es nuestra fortaleza, es tu fortaleza, tu escudo. Siempre encontrarás la fuerza verdadera en su presencia. Tal vez durante estos días te has sentido agotado, cansado, que piensas que si esta cuarentena continúa así, irán acabando las fuerzas para salir adelante, las fuerzas para retomar tu vida después de este largo lapso en donde hemos quedado como congelados. Pero ¿sabes qué? El Señor quiere que tú confíes en Él, que encomiendes tu camino a Jehová y que confíes en Él y Él hará. Él se encargará de mostrarte la senda, te mostrará qué hacer. Si te quedaste sin fuerzas, porque te quedaste sin trabajo, porque económicamente estás ajustado, porque estás teniendo problemas en casa, no te rindas. Pídele al Señor que renueve tus fuerzas. Pídele al Señor que te muestre el camino de justicia. Búscale. Si tú le buscas y confías en Él, Él se va a encargar de todo. ¿Por qué no oramos? Cierra tus ojos ahí donde estábamos a orar. Padre bendito Señor, queremos ponernos en tus manos reconociendo que necesitamos que nos pastorees. Porque Señor, muchas veces sentimos que perdemos las fuerzas. Perdemos las fuerzas frente a lo incierto. Sentimos que perdemos fuerzas cuando no vemos futuro, cuando pensamos que tal vez esta situación se va a seguir alargando y va a seguir afectando nuestro trabajo, afectando nuestra economía, afectando nuestra familia. Pero Señor, te pedimos ahora más que nunca que tú, Señor, renueve nuestras fuerzas, que podamos renovar nuestra confianza en ti, que podamos recordar quién eres tú, eres nuestro buen pastor que buscas lo mejor para nosotros y que quieres llevarnos por caminos de rectitud, de integridad. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a mirar las cosas como tú las ves
y a confiar en que en su momento tú nos mostrarás el camino que debemos seguir. De repente ahorita no lo tenemos claro, no sabemos qué pasará cuando termine la cuarentena, pero en su momento tú, Señor, nos vas a mostrar qué hacer. Gracias, Padre bendito. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias al Señor por su palabra, hermanos, y gracias por este tiempo que compartimos juntos. Les animamos, hermanos, a seguir preparándonos, haciendo nuestros devocionales, buscando el camino del Señor, preparándonos como todos los miércoles para la escuela de oración. Igual también hoy en la tarde se tiene la Academia Bíblica, tanto como los cursos de Nueva Vida en Cristo y cómo estudiar la Biblia. Continuamos preparándonos y buscando cuáles son los propósitos de Dios para nosotros. Y estemos atentos, hermanos. Oremos por las necesidades de la iglesia. Oremos por los hermanos de la iglesia. Oremos porque podamos cubrir también el presupuesto de la iglesia, que aunque no nos estamos reuniendo los domingos en nuestro local, pero igual genera ciertos gastos y hay que pedir al Señor que el Señor nos ayude a cubrir esas necesidades. Bueno, hermanos, terminamos este tiempo alabando al Señor. ¿Qué les parece? Alabemos a nuestro Dios de todo corazón.